La presencia de los mitos. Solo un baluarte iba quedando ahora a los españoles en el estado de Arauco, la imperial. Pedro de Valdivia había fundado esta ciudad y le había dado este nombre a causa de unos signos de madera que encontró a la entrada de las viviendas indígenas, que semejaban las alas del águila imperial de Carlos V. Como si la ciudad hubiera estado consciente de su nombre y de su responsabilidad, había resistido hasta entonces todos los ataques de los indios y era considerada por todos una fortaleza imbatible. Lautaro se hallaba en un mal momento de su vida cuando decidió atacarla. A pesar de sus triunfos decisivos, su ánimo estaba un tanto apagado y su imaginación vagaba sin gran cordura. No era precisamente la mejor ocasión para emprender una nueva y tan peligrosa campaña. Se unió, sin embargo, a las tropas de Caupolicán y juntos avanzaron sobre la fortaleza. Los españoles, al mando de Pedro de Villagra, organizaron una rápida defensa, construyeron palizadas en las avenidas de la ciudad, enviaron pequeñas fuerzas a las alturas inmediatas y esperaron, más muertos que vivos, el ataque de los famosos mocetones de Lautaro. Esta vez los araucanos estaban decididos a romper las defensas castellanas, fortalecidos por los recientes combates, avanzando tras la figura heroica de Lautaro y del tuerto Caupolicán. Se hallaban seguros de obtener una fácil victoria. Se situaron a 3 leguas de la ciudad y tomaron las últimas precauciones para la batalla. Se encontraban a punto de marchar, cuando se descargó una tempestad con furia hasta entonces desconocida en esos lugares. Grandes masas de nubes, que inventaban extrañas figuras en el cielo, se acumularon y, por detrás de ellas, el estampido del trueno retumbó como si la cordillera toda hubiera estallado. El granizo cayó entonces y luego la lluvia. El cielo parecía un gran océano desbordándose. El ruido del torrente cruzaba el aire como una caballería invisible. Caía y caía el agua sobre la selva. Los árboles, temblando bajo el peso de sus ramas mojadas y atacados por el viento, caían con ruido siniestro y los animales escapaban enloquecidos por los claros del bosque. Para Lautaro, esta tempestad no era sino un accidente que postergaba sus planes. Para los indios que le seguían era un monstruoso espectáculo que los dioses organizaban en el cielo para decidir el destino de los hombres. Así, su sorpresa no tuvo límites cuando les vio botar las armas y huir despavoridos bajo la tempestad que arreciaba. Buscó a Caupolicán con la mirada, pero éste también había huido, y al abrigo de un árbol gigantesco, rodeado por algunos guerreros, contemplaba el cielo y seguía la carrera de las nubes con una expresión de espanto en el rostro. Lautaro no podía entender lo que pasaba. Sus soldados huían por todas partes y se cobijaban bajo los árboles o se metían en cuevas que el tiempo había cavado en los montes. Desde allí seguían el curso de la tempestad dando gritos, saltando, escondiéndose, haciendo gestos, a veces de alegría, otras de profunda desesperación. Parecían una manada de locos. Con toda la fuerza de sus pulmones tocó su cuerno que resonó sombríamente por encima del ruido de la tempestad. Fue inútil. Sus guerreros no le obedecieron. Su pueblo había abandonado el dominio de este mundo por unos instantes y arreglaba ciertos asuntos directamente con los dioses. Los araucanos creían en la magia, adoraban a los espíritus de sus muertos, y en cada cosa, en cada fenómeno natural, en cada elemento de la vida veían una fuerza oculta, un extraño poder que podía obrar sobre los hombres, ya fuera para su bien o para su perdición. El vuelo de los pájaros o la carrera de los zorros eran indicios del resultado de la batalla. Antes de ir a la guerra disminuían sus alimentos para alivianarse, pero al mismo tiempo comían las hierbas que los pájaros comen y se frotaban con plumas o con pieles de guanacos.
porque de este modo creían obtener la agilidad y rapidez de estos animales. Vivir así es vivir en un mundo extraño y apasionante, creer en todo, creer en la voz de los animales que anuncia la muerte, el amor o la victoria, creer en las sombras que ocultan la persona de un muerto querido, creer en los ruidos de la noche que nos traen mensajes del otro mundo, creer para vivir una existencia apasionada en la intimidad de los dioses, temer porque el temor afina el alma mejor que todas las pasiones, mejor que el amor más intenso. Los araucanos no creían en la muerte sino como un accidente. El hombre no puede morir. La muerte es una intervención extraña. Sucede a causa de la herida invisible inferida por un enemigo o a causa del veneno o del sortilegio que más allá de nuestro conocimiento nos prepara una mano que nos odia. La muerte es un cambio de la vida. Los araucanos no creían en un castigo o recompensa futuros. El hombre sigue viviendo en condiciones semejantes a las de antes. Los caciques o pillanes, después de muertos, van a habitar en los cerros más altos o en el interior de los volcanes, y expresan su voluntad por medio de erupciones, truenos y relámpagos. Los guerreros, a su vez, van a las nubes, donde prosiguen sus combates en medio de terribles tempestades. Algunas gentes, tal vez los más apreciados por la tribu, siguen viviendo en los mismos lugares que habitaron, pero ahora convertidos en aves o en simples moscardones. La mayor parte, sin embargo, forma una muchedumbre de muertos oscuros y tranquilos que van al otro lado de los mares a una región fría y pobre, donde llevan una existencia más o menos soportable. Cuando un hombre ha muerto, sus familiares le entierran junto con sus armas, sus ropas y joyas, y le dejan los alimentos necesarios para que haga el tránsito a su nuevo estado. Al cabo de un año vuelven al sepulcro y le renuevan los víveres, y luego, dando vueltas a su alrededor, con voz monótona y sombría, le relatan todo lo que ocurrió en su casa desde el día de su muerte. El difunto no responde, pero, en cambio, una hoja de árbol cae sobre la mano de uno de los parientes, o un grillo comienza a contar su historia, o un moscardón pasa zumbando entre las cabezas. Los familiares están satisfechos, el espíritu les ha comunicado su presencia. Es hermoso vivir en un mundo en que hay tanta compañía oculta. Los araucanos no están jamás solos, en la soledad de los bosques o de las montañas, en la negrura infinita de una noche en el mar, en el silencio de las luces abandonadas, ellos viven alertas y asombrados, porque adivinan la presencia de millares de espíritus. A veces es tan grata aún la compañía de una sencilla piedra. Lautaro, educado entre españoles, no creía en este otro mundo de su pueblo, no creía en mitos ni en fuerzas misteriosas, pero ante el espectáculo de esa tempestad y de esos hombres aterrorizados, su corazón se encogía y observaba en silencio. Los indios seguían los movimientos de las nubes con profunda atención. Ante ellos se estaba realizando en esos instantes una gigantesca batalla entre los espíritus de su pueblo y sus enemigos aéreos. Cuando las nubes amigas avanzaban y en movimientos monstruosos parecían envolver a sus adversarios y sofocarles mientras el trueno y los relámpagos estallaban con furia, ellos saltaban y prorrumpían en exclamaciones de júbilo. Pero cuando las nubes enemigas, negras e informes, arremetían por la atmósfera con el poder de toros salvajes, entonces enmudecían y, con el temor pintado en los ojos, se encogían como deseando esconderse bajo la tierra. Esa lucha fantástica duró largo tiempo. Para desgracia de Lautaro, las nubes amigas se retiraron perseguidas por el adversario. En una masa informe se atropellaron detrás de las sierras y se escurrieron por entre los contrafuertes de la cordillera. El sol volvió a brillar y la lluvia siguió botando sus gotas de oro. Un arco iris enorme cayó como un machete del cielo y se clavó en medio de los bosques.
El pueblo indio había perdido en el cielo la batalla de ese día. No había para qué pelearla de nuevo sobre la tierra. Los guerreros se retiraron y fueron a ocultarse en sus rucas. Nada pudo la furia de Lautaro, nada sus arengas, nada el sonido ronco de su cuerno. La batalla estaba perdida antes de pelearla. Los españoles a lo lejos cantaron victoria, y, prisioneros de la imaginación y del miedo igual que los indígenas, achacaron la retirada de los indios a un milagro. Contaron que la Virgen María, acompañada de un venerable anciano, había bajado en una nube luminosa para rogarles a los indios que se retiraran. Es tan hermoso creer en todo y se vive tan intensamente cuando se tiene la ayuda de los poderes sobrenaturales. La Imperial continuó siendo el baluarte español en Arauco. Lautaro se retiró a la selva, triste, pero no derrotado. Se fue al hogar de su padre a pensar en la suerte de su pueblo. Ahora tenía otro enemigo que vencer, tanto o más temible que los españoles: la superstición. A derribar los mitos que tiranizaban la vida del araucano, se internó en la selva, a preparar sus fuerzas para cuando llegara el momento de reanudar la lucha, y también, ¿por qué no?, a penar el amor de su vida, que continuaba siendo imposible. Caupolicán, el tuerto fiero y empecinado, mantuvo su ejército a las puertas de la ciudad, dispuesto a rendirla, aunque fuera por hambre, y aunque para ello tuviera que sostener el cerco durante el invierno.